Australia le está apostando a un proyecto audaz de $200.000 millones. Convertir una parte de su desierto en un mar interior más grande que Francia y Alemania juntas, lejos de ser ciencia ficción. Esta visión podría crear un cuerpo de agua comparable a los grandes lagos de Norteamérica. Lo que lo hace aún más fascinante es la historia. Hace millones de años, el antiguo mar de Eromanga se extendía por el centro de Australia, albergando una vida marina impresionante. Ahora, la nación explora la posibilidad de revivir un mar perdido. Durante décadas, las propuestas de un mar interior en Australia se descartaron como fantasías peligrosas. Pero en la década de 2020, la idea resurgió con una seriedad sin precedentes. La razón era clara. La crisis del agua en el país había llegado a un punto crítico desde 2017. El este de Australia ha enfrentado su peor sequía en 400 años. Esto no era simplemente un clima seco. Fue el colapso de los sistemas de agua a escala continental. Tamworth, una ciudad de 60.000 habitantes, casi se queda sin agua por completo. Los tanques de almacenamiento estaban vacíos en un 90%, y los residentes hacían fila durante horas, mientras los camiones cisterna del ejército entregaban suministros de agua potable desde otros estados. Las familias se bañaban con cubetas, lavaban la ropa una vez a la semana, y los niños no habían visto una tina llena en meses. En el pueblo más pequeño de Stanthorpe, la crisis fue aún más severa. Sus 5.000 residentes no tenían agua corriente en absoluto. A cada familia se le racionaron 100 litros por día. Apenas suficientes para cocinar, beber, asearse y lavar la ropa. La gente tenía que elegir entre bañarse y preparar la comida. El campo australiano enfrentó una devastación a otra escala. Los agricultores sacrificaban miles de cabezas de ganado. No para el mercado, sino porque no había agua para mantenerlos con vida. En 3 años, el hato nacional se redujo en 10 millones de cabezas. Un tercio del total. Granjas que habían pertenecido a familias por generaciones se vendieron a bajo precio o fueron abandonadas. Y las familias dejaron las tierras que sus antepasados habían trabajado durante más de un siglo. Como dijo un granjero de Nueva Gales del Sur, después de sacrificar 400 reses en un solo mes, no porque quisiera, sino porque se estaban muriendo de sed. Mi familia ha cultivado esta tierra durante 70 años. Ahora soy el último que queda. Luego vinieron los incendios de 2019 a 2020. Recordados como el verano negro, se consumió un área más grande que Gran Bretaña e Irlanda juntas. 3.000 millones de animales perecieron. Canguros, koalas, reptiles y aves murieron quemados vivos. El humo se elevó 15 kilómetros hacia la estratosfera, rodeó el planeta y oscureció los cielos tan lejos como en Sudamérica y la Antártida. En Nueva Zelanda, el sol se tiñó de rojo. En Sydney, el aire se volvió más tóxico que en Beijing durante sus peores días de contaminación. El saldo fue catastrófico. Los daños económicos superaron los $100.000 millones. Pueblos enteros fueron arrasados, y miles de residentes se vieron obligados a escapar desesperadamente. En Mayacuta, 4.000 personas huyeron a la playa mientras el fuego rodeaba el pueblo, esperando a que los barcos militares los rescataran. Las temperaturas alcanzaron los 48 grados centígrados. La ceniza caía como nieve, y el cielo brillaba de color naranja y negro. Las propuestas del mar interior de Australia renacieron no como visiones excéntricas, sino como una respuesta a una nación llevada más allá de sus límites. Los bomberos lucharon durante meses, pero los incendios solo se hicieron más fuertes. Moviéndose a 80 kilómetros por hora,
crearon tornados de fuego de varios kilómetros de altura. Los camiones se derritieron por el calor, y los helicópteros no podían volar por el humo y la turbulencia. Incluso las grandes ciudades se enfrentaron al colapso. Melbourne impuso un estricto racionamiento de 50 litros por persona al día, duchas de 3 minutos, una lavada de ropa a la semana, y nada de jardines ni albercas. En Sydney, la policía multaba a los residentes por regar el césped, pero los embalses seguían secándose. La presa de Warragamba, el principal suministro de Sydney, cayó al 40% de su capacidad, su nivel más bajo en la historia. Los ingenieros advirtieron que si la sequía continuaba por 2 años más, la ciudad de 5 millones de habitantes podría quedarse sin agua por completo. El daño económico fue asombroso. La agricultura. Durante mucho tiempo, el pilar de las exportaciones colapsó. Las cosechas de trigo cayeron un 20%, el algodón un 40%, y las granjas lecheras huyeron de las regiones del interior. Los valles vinícolas abandonaron las uvas tradicionales por variedades resistentes a la sequía, o se dieron por vencidos por completo. El turismo, con un valor de $60,000 millones anuales, perdió miles de millones a medida que el blanqueamiento de los corales mató a la mitad de la Gran Barrera de Coral, y los parques nacionales cerraron por peligro de incendio. Los visitantes extranjeros cancelaron sus viajes por temor al humo y por seguridad. Los sectores de seguros y bancarios se tambalearon. El seguro de hogar anual en algunas áreas alcanzó los $20,000, más alto que muchas hipotecas, mientras que los bancos se negaban a otorgar préstamos en zonas de alto riesgo. Los precios de la tierra en las regiones centrales se desplomaron un 70%. El costo humano fue el peor de todos. Los niños en las regiones de sequía crecieron sin haber visto nunca ríos llenos. Los desastres climáticos se habían convertido en su normalidad. Con este telón de fondo apocalíptico, la idea de crear un mar interior regresó con una nueva urgencia. Lo que antes parecía un sueño imposible, de repente parecía factible gracias a una revolución tecnológica. En la década de 1930, el ingeniero John Bradfield solo tenía ríos de los que extraer agua, impredecibles y estacionales. El bombeo requería enormes cantidades de energía de carbón. La desalinización era demasiado cara y no había solución para la acumulación de sal. Hoy, las condiciones son completamente diferentes. La energía solar es ahora más barata que el carbón. Y Australia, uno de los países más soleados del mundo, puede alimentar inmensas estaciones de bombeo a un costo mínimo. Los avances en la tecnología de membranas han hecho que la desalinización de agua de mar sea asequible, con países como Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que ya producen miles de millones de litros diarios. Nuevos procesos se extraen minerales del agua de mar sal, litio y magnesio, transformando los desechos en valiosas exportaciones. Lo más importante es que los modelos informáticos modernos permiten a los científicos pronosticar los impactos climáticos y ecológicos de un proyecto de este tipo con décadas de anticipación. En 2020, se lanzó el Plan Mar Interior Australiano 2.0, a diferencia de la visión de Bradfield. Dependería del agua de mar en lugar de los ríos, y se alimentaría de energía solar en lugar de carbón. En lugar de luchar contra la acumulación de sal, el plan la aprovecha, extrayendo y vendiendo minerales a escala industrial. El diseño es sencillo. Enormes instalaciones de desalinización y energía solar en la costa sur bombearían agua a través de una tubería de 600 kilómetros hasta el lago Eyre.
manteniéndose constantemente reabastecido. El lago ya no se secaría. Los partidarios argumentan que los beneficios van mucho más allá de la seguridad hídrica. Un mar interior permanente moderaría el duro clima del centro de Australia, aumentando las lluvias, bajando las temperaturas y creando condiciones para la agricultura. Ciudades alimentadas por energía solar podrían surgir a sus orillas. El turismo prosperaría. Las zonas agrícolas podrían expandirse utilizando riego por goteo y las plantas de procesamiento de minerales anclarían nuevas industrias. El proyecto podría generar cientos de miles de empleos, atraer inversiones internacionales y posicionar a Australia como líder en energía renovable y desalinización. El potencial económico es enorme. El litio del agua de mar es vital para las baterías de los coches eléctricos, mientras que la sal y el magnesio alimentan las industrias mundiales. Los ingresos podrían compensar los costos del proyecto. Los paneles solares alrededor del lago podrían satisfacer todas las necesidades energéticas de Australia. Con el excedente de electricidad exportado a Asia, a través de cables submarinos, varios países ya han expresado interés en comprar energía limpia, lo que podría transformar a Australia de un exportador de combustibles fósiles a una superpotencia renovable. Las nuevas ciudades del interior también aliviarían la presión inmobiliaria de Sydney y Melbourne, donde los precios de las propiedades se han vuelto inalcanzables para muchas familias. Los asentamientos alrededor del mar podrían ofrecer viviendas asequibles y un nuevo estilo de vida en el interior. Lo más sorprendente es que el proyecto es tecnológicamente realista. La desalinización a gran escala ya está probada. Existen oleoductos de longitud similar en China. Se están construyendo instalaciones solares de tamaño comparable en el Medio Oriente. Los sistemas de bombeo modernos pueden manejar los volúmenes requeridos, por primera vez en la historia. Australia tiene tanto la tecnología como la motivación para hacer realidad un mar interior. ¿Les está gustando el video? Antes de continuar, no olviden darle a la campanita, compartirlo con sus amigos y darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. De verdad que me ayuda un montón y les prometo traerles contenido aún más chido. Sin embargo, quedan preguntas serias que podrían condenar toda esta empresa. El costo de $200,000 millones excede todo el presupuesto federal anual de Australia. Estas cantidades requieren financiamiento internacional y una estabilidad política mantenida durante décadas. Los oleoductos de esta enorme longitud son vulnerables a averías mecánicas, ataques terroristas y desastres naturales. Los impactos en los ecosistemas siguen siendo fundamentalmente impredecibles. Incluso los modelos informáticos más avanzados pueden cometer errores catastróficos, porque la naturaleza es extraordinariamente compleja. La infiltración de agua salada puede esterilizar el suelo en vastas áreas alrededor del lago, haciendo imposible la agricultura en lugar de mejorarla. También hay profundos problemas de justicia social. Para el pueblo indígena Aravana, el lago Eyre es un sitio sagrado de inmensa importancia espiritual. Lo llaman Katitanda y creen que los espíritus de sus antepasados habitan esta tierra. Para las comunidades indígenas, inundar el lago sería equivalente a destruir una catedral. El anciano Aaron Stewart declaró: "Nuestras historias están escritas en esta tierra. No se pueden ahogar". El proyecto plantea preguntas incómodas sobre las prioridades. Las regiones centrales de Australia se encuentran entre las más pobres del país, especialmente para las poblaciones indígenas. Gastar $200,000 millones en un megaproyecto mientras la gente vive sin una vivienda adecuada, atención médica y educación parece, en el mejor de los casos, moralmente cuestionable.
Los críticos señalan enfoques alternativos que podrían ser mucho más efectivos, por los mismos $200.000 millones. Australia podría construir miles de plantas desalinizadoras más pequeñas, distribuidas por todo el país. Mejorar los sistemas de recolección de agua de lluvia. Desarrollar tecnologías avanzadas de reciclaje de agua e invertir fuertemente en variedades de cultivos resistentes a la sequía. Este enfoque distribuido sería menos riesgoso y más resistente a las fallas del sistema. Para entender por qué la idea del mar interior sigue resurgiendo, debemos remontarnos al siglo XIX. Exploradores europeos como Charles Sturt se aventuraron en el interior de Australia, esperando encontrar vastos ríos o lagos. En cambio, encontraron desiertos interminables. Sturt escribió en su diario que parecía como si alguna gran convulsión hubiera desgarrado estas regiones. Aún así, el sueño de agua en el Centro Rojo nunca se desvaneció. En la década de 1930, el ingeniero John Bradfield, célebre por diseñar el puente del puerto de Sydney, propuso desviar las aguas de las inundaciones de los ríos del norte de Queensland hacia la cuenca del lago Eyre, una depresión a 15 metros bajo el nivel del mar. Su plan contemplaba un sistema de presas, bombas y canales de 2.300 kilómetros que crearía un mar interior más grande que Bélgica. Bradfield argumentó que podría enfriar el clima del continente, generar energía hidroeléctrica y abrir vastas extensiones de tierras de cultivo comparables al Valle Central de California. La idea cobró fuerza por la naturaleza única del lago Eyre, normalmente una vasta salina más grande que Inglaterra. Se encuentra en el punto más bajo de Australia, la mayor parte del tiempo. Es una costra estéril y reseca por el sol, pero una vez cada década. Las lluvias monzónicas lo transforman en un brillante mar interior visible desde el espacio. Durante unos meses, pelícanos y otras aves llegan en enormes bandadas para reproducirse, antes de que el agua se evapore y el desierto regrese. La visión de Bradfield buscaba hacer permanente esta transformación. Sin embargo, los ingenieros pronto identificaron fallas fatales. Las tasas de evaporación del centro de Australia se encuentran entre las más altas del mundo, 10 veces mayores que las precipitaciones, incluso con una reposición constante. La cuenca se volvería rápidamente hipersalina, tóxica para la mayor parte de la vida. Los costos eran igualmente prohibitivos, equivalentes a decenas de miles de millones en la moneda actual. Lo más crítico es que no se conocía ningún método para evitar la implacable acumulación de sal en un sistema cerrado. Debido a estos desafíos, la propuesta de Bradfield fue archivada, pero la idea nunca desapareció por completo. Resurgió durante el optimismo de la década de 1960. Nuevamente, en la década de 1980, en medio de nuevos debates ambientales. Y varias veces más desde entonces, cada resurgimiento se enfrentó a las mismas barreras inamovibles: evaporación extrema, límites tecnológicos y un gasto asombroso. Durante casi un siglo, el mar interior permaneció como uno de los proyectos no realizados más audaces de Australia, una visión de transformar el desierto en agua, que permaneció fuera de alcance, demasiado costosa, demasiado arriesgada y demasiado desafiante técnicamente para su época. ¿Qué opinan ustedes? Si el proyecto del mar interior de Bradfield se hubiera llevado a cabo en la década de 1930, habría sido recordado como un éxito audaz que transformó a Australia, o como un desastre ambiental y económico. Déjenos saber en los comentarios de abajo. El golpe más devastador para los proyectos de mares interiores provino de uno de los peores desastres ambientales del siglo XX,
El colapso del Mar de Aral en la Unión Soviética. En la década de 1960, los líderes soviéticos se propusieron convertir los desiertos de Asia Central en campos de algodón, desviando los ríos Amu Daria y Sir Daria lejos del Mar de Aral. La ambición era enorme: hacer de la URSS el principal productor de algodón del mundo, alimentar al país y ganar miles de millones a través de las exportaciones. En ese momento, el Mar de Aral parecía inagotable. Era el cuarto lago más grande de la Tierra, con 70 metros de profundidad y una superficie de 70.000 kilómetros cuadrados. Sostenía 20 especies de peces. Mantenía prósperas ciudades como Aralsk y Moynak. Y servía como un centro para las flotas pesqueras y el turismo. Los ingenieros soviéticos estaban confiados. Construyeron 40.000 kilómetros de canales, incluido el canal de Karakum, de 1.400 kilómetros. Más largo que la Gran Muralla China. Cientos de miles de trabajadores abrieron camino a través de montañas y desiertos con explosivos y maquinaria. Durante algunos años, los resultados parecieron un éxito. Los campos de algodón se expandieron, las ciudades crecieron, y la URSS se convirtió en el segundo productor de algodón más grande del mundo. Pero en la década de 1970 aparecieron signos de colapso. Los niveles de agua del Aral cayeron, las playas retrocedieron, y la salinidad aumentó bruscamente, matando a las poblaciones de peces. Para la década de 1980, el mar se había reducido a la mitad de su tamaño. Aralsk, que alguna vez fue un puerto bullicioso, ahora se encontraba a 40 kilómetros de la costa. Barcos abandonados se oxidaban en los lechos marinos secos. El agua se había convertido en salmuera, inhabitable para peces o plantas. Para la década de 1990, el desastre alcanzó proporciones apocalípticas. El Aral se dividió en cuerpos de agua separados. Vastas llanuras de sal reemplazaron al mar abierto, y los vientos transportaron polvo tóxico mezclado con pesticidas y fertilizantes por toda la región. Estas tormentas envenenaron a millones de personas, aumentando las tasas de cáncer, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, infertilidad y mortalidad infantil. Comunidades enteras fueron devastadas. El colapso económico fue rápido. La industria pesquera, que había mantenido a 60.000 personas, desapareció. Pueblos como Moynak se convirtieron en asentamientos fantasmas en un desierto de sal, y las poblaciones de toda la región disminuyeron a medida que las familias huían. La transformación ambiental fue igualmente severa. Sin la influencia moderadora del mar, los inviernos se volvieron más duros, los veranos más calurosos y las lluvias desaparecieron. La región, que alguna vez fue productiva, se convirtió en un desierto estéril. A principios del siglo XXI, el Mar de Aral había perdido el 90% de su volumen. Lo que una vez fue el cuarto lago más grande del mundo se había convertido en el desierto de Aralkum, un páramo de 40.000 kilómetros cuadrados de sal y toxinas. Las imágenes de satélite mostraban la escala de la catástrofe: un mar azul que alguna vez fue vasto, reemplazado por una extensión de polvo de color blanco grisáceo. El cambio climático añade una urgencia sin precedentes a la situación de Australia. Las sequías se vuelven más duras cada año. Y durante el verano negro, de 2019 a 2020, pueblos enteros se quedaron secos. ¿Podría un mar interior servir de amortiguador contra futuras sequías? ¿O sería una curita costosa en una herida de bala? Nadie lo sabe con certeza. Si la construcción comenzara mañana, el primer año vería obras colosales en la costa sur.
se levantarían plantas de desalinización del tamaño de pequeñas ciudades, mientras que campos de paneles solares, que cubrirían cientos de kilómetros cuadrados, alimentarían las operaciones. Las cuadrillas excavarían zanjas profundas para una tubería de 600 kilómetros hasta el lago Eyre. La cuenca pronto se llenaría al 30%, formando un lago poco profundo visible desde el espacio. Los medios de comunicación internacionales seguirían la transformación, mientras que las estaciones ambientales rastrearían el suelo. La humedad y la vida silvestre. Para el tercer año, la salinidad alcanzaría niveles críticos, tornando el agua de un llamativo color turquesa. Las plantas industriales de extracción de sal enfrentarían su primera prueba real, demostrando ser capaces de mantener el equilibrio o exponiendo una falla fatal. Sistemas avanzados funcionarían sin parar, filtrando agua mientras recuperan minerales valiosos para la exportación. Mientras tanto, las estaciones meteorológicas a 100 kilómetros a la redonda detectarían cambios consistentes en la humedad, la temperatura y los patrones del viento, señales de que el nuevo mar podría estar alterando el clima. Para el quinto año, los efectos del microclima serían innegables. Las precipitaciones a 100 kilómetros a la redonda podrían aumentar hasta en un 15%. La vegetación respondería a una mayor humedad, con plantas del desierto creciendo más grandes y con más frecuencia. Las aves migratorias se desviarían hacia la nueva fuente de agua. Se lanzarían granjas experimentales, probando si el aumento de las precipitaciones y el riego avanzado hacían viables los cultivos. Para el 10º año, los cambios sociales y económicos serían dramáticos. Ciudades de estilo costero podrían crecer a lo largo del lago, atrayendo a aquellos que no pueden pagar los precios de Sydney y Melbourne. Alimentadas por energía renovable y diseñadas para un uso sostenible del agua, estas comunidades representarían un nuevo modelo de vida en el interior. El turismo florecería, con centros turísticos, paseos en bote y ecoturismo construidos en torno al sorprendente contraste entre el desierto rojo y el agua azul. Para el 50º año. El veredicto a largo plazo sería claro. El lago podría colapsar en una zona muerta hipersalina. Una advertencia contra la geoingeniería a gran escala. O podría estabilizarse en un nuevo ecosistema con especies adaptadas, demostrando que la intervención humana puede remodelar los paisajes de manera sostenible. El resultado determinaría si el mar interior de Australia se convirtió en un modelo para el futuro, o en su error ambiental más costoso. Hace 5 millones de años, el mar Mediterráneo casi se evaporó durante la crisis de salinidad del Mesiniense, dejando lagos hipersalinos y desiertos de sal. Luego, el Océano Atlántico se abrió paso a través de Gibraltar y rellenó la cuenca en 2 años, provocando el auge de la biodiversidad que dio forma al ecosistema mediterráneo que conocemos hoy. ¿Podría un mar interior australiano desencadenar una renovación similar? Teóricamente. Sí, pero con una diferencia crucial. El Mediterráneo se rellenó de forma natural, mientras que la versión de Australia dependería por completo de bombas artificiales e ingeniería humana. Un sistema frágil y vulnerable a fallas. Se han creado lagos artificiales a gran escala en otros lugares. Los lagos de Toshka en Egipto se formaron en la década de 1990, utilizando agua del Nilo, el lago Kariba, que se extiende por Zambia y Zimbabue. Sigue siendo el embalse artificial más grande del mundo. Estos proyectos demuestran que tales hazañas son posibles, pero también requieren un mantenimiento inmenso y causan importantes trastornos ecológicos. En 2023, algunos arquitectos propusieron ciudades futuristas alimentadas por energía solar
alrededor de un hipotético mar australiano. Centros autosuficientes, rodeados de granjas de algas que producen biocombustibles, sistemas de energía renovable y control climático avanzado. Los ingenieros no solo estarían construyendo tuberías, sino montando defensas contra el propio cambio climático. Sin embargo, los riesgos tecnológicos siguen siendo enormes. Los avances futuros podrían cambiar la ecuación. Los filtros de grafeno podrían hacer que la desalinización sea mucho más barata. La extracción de sal a escala industrial podría convertir la acumulación de minerales en una industria rentable. Aún así, incluso con tales innovaciones, el proyecto seguiría siendo una inmensa apuesta con resultados inciertos. El mayor obstáculo puede no ser técnico, sino ético. El lago Eyre, o Kati Tanda, es un sitio sagrado para el pueblo Aravana. La inundación borraría conexiones culturales de miles de años. Como explicó el anciano Aaron Stewart, nuestras historias están escritas en esta tierra. No se pueden ahogar. Los críticos también cuestionan el gasto de $200,000 millones en un megaproyecto especulativo, mientras que las comunidades aborígenes de la región todavía carecen de agua potable, vivienda adecuada y atención médica. Económicamente, la riqueza de recursos existente en Australia plantea más dudas. La minería ya genera cientos de miles de millones al año sin requerir una ingeniería ambiental radical. ¿Por qué arriesgarlo todo en un mar interior no probado, cuando soluciones más pequeñas y específicas podrían abordar la escasez de agua de manera más efectiva? Las alternativas incluyen miles de plantas de desalinización costeras, reciclaje avanzado de aguas residuales, recolección de agua de lluvia a gran escala, y cultivos resistentes a la sequía, apoyados por la agricultura de precisión. Estos sistemas distribuidos crearían empleos en todo el país. Reducirían la vulnerabilidad a desastres o fallas y permitirían una implementación gradual con ajustes en el mundo real, sin apostar el futuro del país en una única y incierta jugada. Los defensores argumentan que las medidas pequeñas e incrementales no pueden abordar la escala de la crisis climática de Australia. Insisten en que el país necesita un proyecto transformador, no soluciones cosméticas que retrasen una catástrofe inevitable. La gestión convencional del agua ya ha fracasado. Décadas de conservación, restricciones y mejoras en la eficiencia no pudieron evitar que las principales ciudades se acercaran a la pérdida total de agua durante las sequías recientes. Los incendios del verano negro demostraron que los sistemas existentes son incapaces de manejar la nueva realidad climática. Los partidarios dicen que el mar interior ofrece más que seguridad hídrica. Simboliza la determinación de Australia de enfrentar el cambio climático directamente. El proyecto podría establecer a la nación como líder en ingeniería ambiental a gran escala, atrayendo inversiones internacionales y potencialmente inspirando esfuerzos similares en regiones afectadas por la sequía en todo el mundo. Su poder psicológico también es significativo, después de años de ver su continente arder y secarse. Muchos australianos ven el proyecto como una prueba de que el ingenio humano todavía puede remodelar el futuro en lugar de gestionar el declive. Actualmente, la propuesta se encuentra en estudio intensivo. El gobierno ha encargado evaluaciones ambientales, estudios de viabilidad y análisis de ingeniería. Los inversores globales muestran un interés cauteloso, conscientes tanto de los altos riesgos como de los posibles rendimientos. Los grupos ecologistas exigen salvaguardias estrictas, mientras que las comunidades indígenas insisten en protecciones culturales para Kati Tanda Lago Eyre. Las empresas de ingeniería están perfeccionando diseños que abordan preocupaciones anteriores sobre la acumulación de sal y los impactos en los ecosistemas.
Se avecina una decisión final, si se aprueba. La construcción podría comenzar para 2030 y completarse alrededor de 2050 si se rechaza. Australia necesitará estrategias alternativas para enfrentar la creciente sequía y la escasez de agua. El cronograma es crítico. El cambio climático avanza más rápido que los pronósticos. Y cada año de retraso aumenta los costos y empeora los impactos. La elección ante Australia. ¿Es cruda buscar una apuesta audaz con importancia mundial o aceptar medidas más pequeñas e incrementales que pueden resultar insuficientes? El proyecto del mar interior de Australia es una de las ideas de ingeniería más ambiciosas y controvertidas de nuestro tiempo. Promete convertir el desierto en agua. La crisis en oportunidad, pero los riesgos son enormes. El desastre del mar de Aral es una advertencia de lo que sucede cuando la ingeniería ambiental a gran escala falla, y los costos sociales, económicos y ecológicos podrían ser catastróficos. Sin embargo, la inacción puede resultar aún peor. A medida que se intensifican las sequías, colapsan los sistemas de agua y se reducen las tierras de cultivo. Australia corre el riesgo de volverse cada vez más inhabitable. Las ciudades pueden verse obligadas a desplazarse hacia las costas, y las importaciones de alimentos podrían reemplazar a las exportaciones. El éxito, sin embargo, podría inspirar proyectos similares en otras regiones del mundo afectadas por la sequía. El proyecto plantea preguntas fundamentales. ¿Debería la humanidad remodelar ecosistemas enteros para sobrevivir? ¿O aceptar alternativas más seguras pero limitadas? ¿Es la misión audaz la respuesta? ¿O una peligrosa arrogancia? Cualquiera que sea la elección, el debate sobre el mar interior definirá cómo las generaciones futuras juzgarán la respuesta de Australia a la crisis climática. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es esta apuesta de $200,000 millones la mejor esperanza de la humanidad para combatir el cambio climático? ¿O el error más caro en la historia de la ingeniería? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios de abajo. Y si les gustó el video de hoy, por favor denle un me gusta y no olviden suscribirse al canal. Su apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.